Muy buenas tardes, estudiantes de Administración Financiera. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del tercer examen parcial, así que vamos a compartir pantalla en este momento. Muy bien. Nuestro parcial, en primer lugar, nos decía que la empresa El Manguito S.A. necesita que se le haga un presupuesto. Entonces, para ello nos dan cierta información. En primer lugar, nos dicen que tenemos 4 empleados. Cada empleado gana el salario mínimo, que son $365. Les había dicho que podían poner ya sea que proporcional la mitad de una quincena y la mitad de la otra, o todo al final. Para este ejercicio vamos a hacer la mitad de una quincena y la mitad de la otra quincena. Adicionalmente, la empresa tiene que hacer frente a ciertas prestaciones patronales, entre ellas el pago del seguro social, que es el 7.5% sobre el salario de los empleados, y el pago de del fondo de pensiones, que es el 7.75% sobre el salario de los empleados. Pero bueno, los empleados también tienen que aportar una cuota patronal, tanto al Seguro Social como al Fondo de Pensiones. En el caso del Seguro Social es el 3% y en el caso del Fondo de Pensiones será el 7.25%. Informan que las planillas tanto del Seguro Social como del Fondo de Pensiones se pagan en la semana número 4. Esas planillas están compuestas por la cuota patronal más la cuota del empleado. Esta empresa otorga un bono de vacaciones que es el 30% del salario de 15 días. No es de 30 días, de 15 días. Eso dice la ley. Y eso es después de un año de haber prestado servicio en la empresa. Para ello, y para no tener problemas a fin de año que le va a dar vacaciones a sus empleados, esta empresa hace reservas durante todo el año para poder tener el dinero de los bonos vacacionales para sus empleados. Otra prestación que brinda la empresa es el aguinaldo, que corresponde a 15 días del salario base, o sea, la mitad de 365, ¿verdad? Y se entrega entre el 12 y el 20 de diciembre. Para esto también la empresa hace reservas de sus ingresos durante todo el año para poder hacerle frente a estos cargos que se van a dar en el mes de diciembre. También tenemos que la empresa indemniza a sus empleados año con año. Recordemos que la indemnización corresponde a un salario mensual por año trabajado. Eso significa que cada empleado recibirá un salario extra de $365. Como de igual forma, la empresa no quiere verse apretada en el mes de diciembre con todos estos gastos y que tiene que hacer adicionales, entonces ella hace una reserva durante todo el año que va a ser un fondo que corresponde a la indemnización de los empleados. Muy bien. Aquí nos dice, todos los meses se hace una reserva para cubrir aguinaldos, vacaciones de fin de año e indemnización. Y esta reserva se contabiliza en la semana número 3. Entonces, en la semana número 3, nosotros tenemos que poner esa información. También les decía que para calcular las reservas de cada prestación, tienen el monto y lo dividen dentro de 12. ¿Verdad? Y lo van colocando en cada una de las casillas correspondientes. Otra cosa importante es que la empresa tiene una renta mensual. Eso significa que mes con mes pagan $500. Mes con mes, así como ustedes pagan la renta de su casa. Este pago se hace en los primeros 5 días del mes. Y los servicios básicos mensuales, que los estiman en unos $200 al mes y se pagan en la tercera semana.
Por último, la empresa tiene ciertos gastos administrativos mensuales que se pagan en la semana número 4 y que son del monto de $2,000. Bueno, con toda esta información nosotros vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a hacer aquí, en primer lugar, tenemos el salario de los empleados. Igual, ¿verdad? A 365 por 4. Me da un monto de 365 dividido 4 es igual a, perdón, por 4 es $1,460. Este es el salario mensual. Sobre esta base nosotros tenemos que hacer todos los cálculos de las prestaciones que aporta el patrono y adicionalmente de las prestaciones a las que tiene que aportar el empleado. Entonces le vamos a poner aquí prestaciones del patrono. Me dice que el patrono aporta al seguro social, que es el médico, ¿verdad? ¿Cuánto aporta? Del salario de los empleados, él aporta el 7.5%. Entonces, ¿qué hago? Yo tomo el salario de los empleados, que es $1,460, y lo multiplico por 0.075. Eso me va a dar el aporte del empleador o del patrono mensual a la salud de sus empleados. Me da que este patrono mensualmente tiene que pagar 109,50. También tenemos un aporte patronal a lo que es el fondo de pensiones. Este igual se hace sobre la base de los salarios de los trabajadores y se multiplica por el 0.75%, si no estoy mal. Sí, 0.75%. Multiplicado por 0.0775. ¿Verdad? Entonces esto me va a dar un total. Hagámoslo. Por 0.0775 me da el valor de 113.15. Este es el aporte patronal. Adicionalmente, dijimos que esta empresa paga un bono de vacaciones del 30% de una quincena. Entonces, bono vacacional, 30% de la quincena. Entonces, tenemos los trabajadores ganan 1,460, pero como solo vamos a tomar en cuenta la quincena, entonces esto va a estar dividido dentro de 2, va a ser $730 y esto lo vamos a multiplicar por el 30%, que es 0.30. Este valor es igual a $219 que la empresa tendría que tener para estos 4 trabajadores como bono. Ahora, la empresa lo que va a hacer son reservas durante todo el año. Entonces, esta cantidad la vamos a dividir dentro de 12, que 12 meses tiene el mes, y esto me da 18.25 mensual. Entonces la empresa va a ahorrar 18.25 mensual y cuando tenga que pagar el bono vacacional va a tener suficiente dinero en el banco o en la caja para poderle hacer frente a esta obligación. Otra prestación que tiene es el aguinaldo. El aguinaldo dice que es igual a salario de 15 días.
El salario de 15 días, ya dijimos que son $730, ¿verdad? Para cada uno de los, para los 4 empleados. Y esto, pues, lo vamos a dividir igual dentro de 12 para ver cuánto es la reserva que se tiene que hacer mensual. 730 dividido 12 es igual a 59, 365 por 4. Va, eso es 60.83. ¿Verdad? Entonces, cada mes la empresa va a guardar dentro su cuenta reservas para aguinaldo 60.83 y en la fecha que tenga que dar el aguinaldo ya va a tener la mayoría del dinero. Así no se va a descapitalizar. Por último, vamos a ver la cuenta de indemnización. Cada año la empresa indemniza a sus trabajadores, ¿verdad? Tendría que darle un salario por año, de un mes por año trabajado, que sería 1.460 por los 4 trabajadores. Ahora bien, esto lo vamos a dividir dentro de 12 porque lo que estamos calculando nosotros es la reserva que tiene que hacer mensual la empresa para no descapitalizarse a fin de año cuando entregue esta prestación. Dividido 12 es igual a 121.67. Esta es la parte del patrón. Ahora vamos a ver la parte del trabajador. Vamos a poner aporte. Aporte del trabajador. Entonces, el trabajador le va a aportar al Seguro Social una cantidad y a la AFP otra cantidad. Por ende, su salario se va a disminuir. Entonces, tenemos los salarios de los trabajadores, que son 1.460, y los trabajadores van a aportar el 3%. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 0.03. Y esto nos da un total de $43, que son lo que aportan los trabajadores, pero esto es de forma mensual. Nosotros lo vamos a hacer de forma quincenal, o sea, en cada quincena le vamos a descontar al trabajador para que no sienta tanto ese descuento, entonces lo vamos a dividir dentro de 2. Y entonces me va a dar 21.90 cada quincena. En el caso de la AFP, el trabajador tiene que aportar el 7.25%. Entonces son 1.460 por 0.0725, ¿verdad? Y esto me da un total de 105.85. De la misma forma, yo lo voy a dividir dentro de 2, porque es una parte de la quincena, entonces son 52.93 aproximadamente. Ahora bien, ¿cómo queda el salario del trabajador? Entonces, al trabajador le van a entrar lo siguiente. Son los 365 que gana menos el aporte de la AFP, el Seguro Social, menos aporte AFP. Esto es igual a 365 menos 365 por 4 trabajadores. Esto es igual a 1.460 menos, perdón, son 730 porque es la quincena, quiero ver, 1.460 menos 43.80 menos 105.85. Esto me daría el total mensual de los 4 trabajadores. Entonces sería menos
43.8 menos 105.85 es igual a 1310.35. Ahora bien, esto es mensual. Entonces yo lo divido en 2 quincenas. Dividido 2 es igual a aquí dividido 2 es igual a 655.17 en una quincena y 655.18 en la otra. Vamos a ponerlo aquí. Quincena 1. Fin de mes, vamos a ver. Entonces esto es lo que yo tengo que pagar. Bueno, ya tengo todos los datos que yo necesito para llenar mi cuadrito. Entonces, ¿cuánto era de pago de renta? Es pago de renta mensual. ¿Cuándo la pago? En los primeros 5 días, está en la primera semana. Aquí pago $500. Bueno. Los servicios básicos son $200. ¿Cuándo los pago? En la semana 3. Los gastos administrativos son $2,000. ¿Cuándo los pago? En la semana 4. El pago de la planilla del Seguro Social lo tengo que calcular. No lo he calculado todavía. Entonces, vamos a pagar aquí. Pago planillas. ¿Sí? Entonces tengo el Seguro Social. Va a ser igual. Aporte patrono más aporte empleado. ¿Y esto a qué es igual? El patrono me va a pagar 109,50 mensual y el empleado va a pagar 43,80 mensual. ¿Por qué lo pongo completo aquí? Lo pongo completo porque la planilla se paga completa, ¿verdad? Al trabajador se lo descuentan diferido, pero la planilla se paga completa, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto me da esto? Tengo 109.5 más 43.8, esto es igual a 153.30. Entonces, el aporte de la planilla mensual de esta empresa son 153.30. Ahora, de la AFP, esto es exactamente igual. El aporte de empleado más el aporte del trabajador. Entonces tengo que el aporte del empleado, ¿cuánto es? El del trabajador, ¿cuánto es? Vamos a ver, el aporte del patrono, 113,15. 113.15 y el aporte del empleado es 105.85. Se paga bastante de FP, que es el fondo de pensiones. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda 113.15 más 105.85 me da igual a 219 exactos. Ya tengo las dos planillas mensuales que se pagan. Por eso es caro tener trabajadores porque estos son desembolsos que hay que hacer. Hay que tener ese dinero. Entonces la planilla son 153.30 y la FP son 219. Pero esto no va aquí. Control X, aquí. Porque dijimos que se paga en la semana 4. Porque su vencimiento es el último del mes. Ok, hoy sí vamos con los salarios a recibir por los empleados. Dijimos que en la quincena 1 van a recibir 655.15 y en las últimas quincenas, que es a fin de mes, se recibe 655.18. ¿Verdad? Ok, hoy vamos con las reservas. Entonces tengo que la reserva del bono vacacional son 18.25 cada mes. Entonces, reserva de aquí, bono vacacional, vacaciones 18.25.
Me dice que la reserva del aguinaldo es de 60,83. Reserva del aguinaldo es 60,83. ¿Por qué lo pongo en la semana 3? Así me dice el problema, que todas las reservas las hago en la semana 3. Reserva de indemnización es 121,67. Reserva de indemnización 121,67. Entonces, eso tengo que guardarlo cada mes para que al fin de año pues no me ahorque yo con tantos gastos que tengo que hacer. Y ya con todo esto, pues ya solo sumo. Ya no es mayor complicación. La complicación estaba en estos cálculos que había que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, en la semana 1, ¿cuánto tengo que yo tener? 500. En la semana 2 solo tengo que tener lo de la quincena, 655.15. En esta semana, yo no sé, aquí tengo yo unos muchachos que yo no sé qué fue lo que no me sumaron. No estaba buena su calculadora, pero me pusieron mal la suma. Aquí me da 400,75. Y en la última semana, que es donde yo más dinero tengo que tener, más 153.3, más 219, más 655.18, es igual a 3.027.48. Entonces ya con eso yo ya tengo mi presupuesto para el mes, ya lo tengo separado por cada semana, ya sé qué dinero tengo que tener, qué reservas tengo que hacer yo, cómo me tengo que cuidar, o el dinero en efectivo que tengo, cuánto debo de tener en el banco. Por ejemplo, a fin de mes tengo que tener esta cantidad para hacerle frente a todos estos pagos, ¿verdad? Y bueno, aquí faltarían otros, ¿verdad? Por ejemplo, impuestos y eso, ¿verdad? Pero no lo quise poner. Bueno, esa es la resolución del problema número 1. Bueno, de aquí coloque el número con el concepto que corresponde. Y no todas las descripciones tienen un concepto, o sea que un apalancamiento escalonado, eso no existe. Ni un apalancamiento del capital social tampoco sirve, no existe. Y tampoco hay un apalancamiento inclusivo, tampoco existe. Simplemente yo les puse esas palabritas para ver si los podía confundir. Algunos los confundí, otros no. ¿Verdad? Entonces, el primero dice el apalancamiento neutro. Sabemos que el apalancamiento neutro se da cuando la rentabilidad es igual a los intereses que hay que pagar. Entonces, veamos cuando dice aquí la rentabilidad es igual a los intereses que se deben pagar. Este es el número 2. El apalancamiento negativo es cuando la rentabilidad es menor que los intereses que se tienen que pagar. Este es el 5. Y el apalancamiento positivo, la rentabilidad es mayor que los intereses que se deben de pagar. ¿Verdad? Este es el 6. Esa ya estaba, era una respuesta súper facilísima, pero tenían que haber llegado a la clase y puesto mucha atención. Bueno, de ahí me dice, diga y explique bajo qué circunstancias las empresas podrían aceptar un apalancamiento neutro como solución. Aquí me pusieron un montón de cosas, pero realmente tenemos un contrato que se tiene que cumplir, ¿verdad? Esa es una situación. Queremos mantener, necesitamos en ciertos periodos de bajas ventas, mantener o contar con de bajas ventas, contar con recursos económicos para los gastos fijos, ¿va? Y mantener nuestro talento humano, ¿va?
O sea que las empresas no pueden cerrar de repente simplemente porque no van a tener ganancias. A veces, pues hay que hacer un sacrificio a veces y solo se llega al punto de equilibrio a cubrir los costos. Y por esa razón, pues, pudiéramos aceptar un apalancamiento neutro como una solución temporal, ¿verdad? También esperamos una estacionalidad, esperamos periodos de estacionalidad. Por ejemplo, los que venden juguetes, los juguetes no se venden así que todos los días. Sí, hay cumpleaños y así, algún regalito que hacen, pero hay tiendas que solo venden juguetes. Y entonces, ¿cuándo se venden los juguetes? Pues en Navidad se venden un montón de juguetes. Entonces, quizás durante todo el año están así como que pasándola, hasta que viene tal vez el Día del Niño y de ahí ciertas festividades y las festividades de la Navidad para que se revienten esas ventas, son las ventas estacionales y logremos pues tener una mayor rentabilidad, pero el resto del tiempo pues, quizás vamos pasándola solo llegando al punto de equilibrio, teniendo los costos, pero yo no puedo decir, ay, bueno, me voy a cerrar la tienda y ahí que la agarre otro porque pierdo el punto, voy a despedir a los empleados y después cuando quiera abrir no los voy a tener. Entonces a veces necesito mantener la empresa en operaciones para poder como tener el local donde voy a trabajar, mantener los servicios, mantener los contratos y mantener la productividad. Ahí es cuando pudiéramos aceptar un apalancamiento neutro. Bueno, de ahí me dice, mencione 5 razones para que una empresa pueda requerir un apalancamiento. Bueno, la verdad es que yo en la presentación les di un montón de razones, ¿verdad? Entre ellas están las siguientes. Lo vamos a poner por aquí. En primer lugar, permite aumentar la inversión, ¿verdad? Porque yo puedo tener una cantidad limitada de dinero y con un apalancamiento puedo invertir mayor y puedo obtener mayores recursos, mayores ventajas. Facilitar la inversión cuando no hay fondos. Bueno, a veces no tenemos fondos, prestamos y con eso trabajamos. ¿Se obtiene un beneficio mayor que la inversión inicial? Sí, porque invierto un poquito y obtengo un beneficio mayor. Puedo usar diferentes instrumentos financieros, puedo usar la tarjeta de crédito, puedo usar un préstamo en banco, un bono, un lete, puedo poner acciones como opción, puedo vender algún tipo de acciones extraordinarias o, ¿verdad? Entonces, puedo tener diferentes tipos de inversión, de instrumentos financieros, puedo usar un pagaré, un prestamista, un usurero, mi familia, ¿verdad? Entonces, yo misma puedo prestar a la empresa, ¿verdad? Puedo ser un acreedor de la empresa, ¿verdad? De ahí brinda oportunidad de inversión a empresas con recursos limitados, ¿verdad? A veces no entramos en esa liga, pero con un refuerzo presupuestario a través de un financiamiento puedo participar. Puede aumentar el nivel de rentabilidad y es útil para empresas que no tienen fondos propios o que tienen escasez de fondos propios, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las razones. Bueno, ahora el caso numérico, ¿verdad? Que yo quisiera de veras que ustedes se especializaran en esto, si esto es bien fácil, pero se confunden mucho, no sé por qué. Entonces la empresa, el manguito, desea realizar una inversión en acciones por $5,000. Y entonces les dije que calcularan la rentabilidad, no calcularan cuánto están ganando, sino que cuál es la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad la expresamos en porcentajes y lo pusimos en los ejemplos, ¿verdad? Entonces, en el primer caso dice que yo pongo $5,000 y al final del año gané $8,000. Entonces, ¿cuál es esa rentabilidad? Entonces, yo tengo los $8,000 menos los $5,000. Esto es igual a $3,000. Ah, gané $3,000. Sí, qué bien. Pero ¿cuál es la rentabilidad? Ah, agarro los $3,000 y los voy a dividir dentro de 5,000, que fue lo que yo invertí.
¿Y esto cuánto me va a dar? Vamos a ver. 3.000 dividido 5.000. Esto es igual a 0.6, que esto es equivalente al 60% de rentabilidad. ¿Ya? Entonces, en la primera opción, invertí 5.000, gané 3.000, obtuve un 60% de ganancia. Esta era la respuesta, no 3.000, no. El cuánto porcentaje, porque igual los intereses me los dan en base a un porcentaje. La segunda opción. En la segunda opción resulta que me dicen así. Me dicen que siempre la misma inversión de 5.000, ¿verdad? Pero en la cual yo tengo capital propio, pongo 2.000. Préstamo, pongo 3.000. ¿A un interés? ¿A qué interés? Del 15%. ¿Esto qué me representa? Yo voy a agarrar los 3.000, los voy a multiplicar por 0.15 y esto me va a dar un valor. Intereses. Esto es igual a 3.000 por 0.15 es igual a $450. Vaya, entonces, ¿cuánto pago al banco? Es igual a 3.450 al final del año. Entonces, ¿cómo me quedó ahora? La rentabilidad. Ganancia. Es igual. Entonces tengo los 8.000, que vendí las acciones, menos los 3.450 que a fuerza le tengo que pagar el banco, menos los 2.000 que puse yo, y esto me va a dar una cantidad. Permítanme un segundito. Vamos a hacer este cálculo. 8.000 menos 3.450 menos 2.000. Esto es igual a 2.550. ¿Ok? Entonces esto es lo que yo gané, la ganancia. Uy, aquí me faltó aquí. Ganancia, y aquí le vamos a poner un tilde. Bien. Ahora, ¿cuánto es la rentabilidad? Esto es igual a lo que yo gané dividido lo que yo invertí, en este caso. Lo que yo invertí yo personalmente, no lo que yo invertí junto con lo que me prestaron, no, es diferente. Dividido 2.000, esto me da igual a 2.550 dividido 2.000, esto es igual a 1.28 aproximadamente, y esto equivale a 128%. O sea que con mi inversión de $2.000 yo gané 128%. ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, la rentabilidad que yo tuve. ¿Fue un apalancamiento positivo? Sí, porque el banco me cobra 15 y yo gané el 128%. ¿Verdad? Súper. Ahora hagamos el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, vamos a hacer una cosa similar aquí. Vamos a ver. Dice aquí. Vaya. Ok. Vaya. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi capital propio? 1.000. ¿Cuánto presté yo? 4.000. ¿A qué interés? Al 20%. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí lo que yo tengo que aportarle al banco después? 4.000 por el 20%. Serían 4.000 por .2 es igual a $800. Entonces yo al banco le voy a pagar $4.800. Ahora la ganancia, la ganancia me bajó, ya no fueron los 8.000, fueron 5.500. ¿Sí? Menos lo que le debo al banco,
4.800 menos lo que yo puse, que fueron 1,000 pesitos. Y entonces aquí me da 5.500 menos 4.800 menos 1,000. Entonces me queda menos 300. Perdí 300 pesos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser mi rentabilidad? Menos 300 dividido los 1,000 que yo puse. 300 dividido 1,000 es igual a 0.3. ¿Eso qué significa? Que y es negativo porque lo perdí. Entonces yo perdí el 30%. ¿Verdad? Entonces esa era la respuesta. En este caso, la empresa pierde el 30%. ¿Verdad? ¿Y eso por qué fue? ¿Verdad? El interés estaba muy alto, las condiciones no fueron apropiadas, las acciones no se vendieron como que mucho dinero, así que no fue suficiente. ¿Verdad? Entonces, este es el examen. Que estén muy bien. Mucho gusto de saludarlos. Cuídense en estas vacaciones y nos vemos pronto. Adiós.